él va a ser tratar de hablar un poco de la historia de los olmos, cuál ha sido la importancia de la historia de los olmos, y que están incluidos pues dentro del programa, y el título que le doy pues es Cultura e Historia Milenaria en la Península Ibérica truncada por la enfermedad de la grafiosis, que es el resultado pues, de un programa que venimos haciendo en colaboración con el Ministerio de Agricultura desde el año 86, pero que también se ha truncado en el 2013, ¿no? Las nuevas personas que están en el Ministerio pues carecen del esfuerzo administrativo para ser capaces de seguir llevando adelante también pues truncan proyectos antiguos y llenos de ilusión. Pero en fin, confiemos, ¿no?, que se aparezca ese fantasma del olmo y podamos retornar a algo mejor. Afortunadamente, pues desde el año 2015 hemos conseguido un proyecto de la Unión Europea que se llama Olmos Vivos, por decirlo así, que plantea la recuperación de los olmos en la cuenca del Tajo y, en la cuenca del Tajo, dentro de lo que es la comunidad de Madrid, la provincia de Madrid, ¿no? Bueno, mi charla va a tratar de decir qué son los olmos y la grafiosis, cuáles han sido brevemente los aspectos de conservación y finalmente pues la historia de los olmos, que se inicia en el pasado, en esos paisajes anteriores a la presencia del hombre, en la que nuestro país está formado solo por dos elementos: un árbol, el olmo, y un insecto, el escolíptico. Estos convivían en armonía, sin ningún tipo de problemas, hasta que le dio al hombre por venir y entonces supuso dos nuevos elementos que han resultado desafortunados para los protagonistas anónimos, ¿no? Uno fue el hombre, que utilizó el olmo y las olmedas para hacer transformaciones importantes, y ya recientemente la introducción pues, de un hongo que es movido por el insecto, porque este hongo no tiene ninguna capacidad de dispersarse por el viento y necesita, por así decirlo, un taxi que le lleve a su destino. Ese taxi es el escolípido, y este hongo entonces lo que hace es, una vez que es movido por el insecto a otro olmo, pues provoca su muerte. De manera que el papel del hombre ha sido negativo, aunque afortunadamente, pues gracias al Ministerio, pues iniciamos hace ya muchos años un programa que parece que vamos a poder devolver a la sociedad y a la naturaleza el papel que tuvieron los olmos. La grafiosis aparece en los años 30 y mueren un buen número de olmos, pero solo una fracción, porque la mayoría de ellos son capaces de recuperarse, como podemos ver en esta imagen, donde lo que ocurre es que muere la parte de arriba del olmo, se puntiseca, pero luego es capaz de recuperarse y generan esos aspectos de árboles puntisecos. Pero desgraciadamente en el año 78 entra una nueva cepa de ese hongo que es mucho más virulenta. Fijaros en las dos imágenes que veis arriba y abajo, ¿no?, en la que está cultivado el hongo al mismo tiempo, y veis que los aspectos de crecimiento y de formación pues son muy diferentes. El otro, que vemos aquí un vaso en la parte central de la imagen, pues tenéis un vaso que lo que hace es la hifa del hongo, que emite gran cantidad de sustancias y hace que la savia que se mueve por ella se mueva con mucha dificultad, y entonces interrumpe el flujo de savia, de agua, hacia la parte arbórea, hacia la parte de las hojas, y entonces muere. Vaya, me he equivocado de presentación, porque había hecho unas cuantas adiciones y veo que faltan, pero no. La texto que he cogido ahora. Que no, sí. Había unos cuantos más detalles del olmo de la plaza de Regente. Luego también tenemos tiempo de ver. Bueno, ¿cómo se difundió el hongo? Pues el hongo aparece en Europa en los años 10, empieza en Francia fundamentalmente, se extiende, posteriormente arriba a Estados Unidos y al este de Asia, y en los años 60 vuelve desde Norteamérica, pero en este caso las mortalidades pasan de ser del 10 al 40% a ser del orden del 100%. Prácticamente todos los olmos que estaban presentes
en Europa y en América, que es donde la especie era natural, pues desaparece, ¿no? Y entonces aquí tenemos una imagen que tomamos en el año 99 de Madridejos, cómo en el 2000 aparece la enfermedad, y finalmente en el 2001 nos muestra la realidad de que escondía esos olmos, sino una pequeña noria en la cual se colocaba un burrito o una caballería, y para que estuviera todo el día bajo el sol ardiente de Toledo, pues necesitaba una buena sombra, y ese era el papel que proporcionaban los hornos. Dar frescura para que el animal, durante las 8 horas que estaba sacando agua, pues lo hiciera en las mejores condiciones. También pues nos encontramos aquí como quedaban en el año 2013, teníamos estos magníficos ejemplares de olmo en la carretera que iba desde Madrid al Pardo, que habían sido plantados en la época de Fernando VI, adornando la carretera, y apareció la enfermedad, murieron muchos miles de los árboles que estaban en torno, y estos dos se salvaron. Con lo cual, pues que los considerábamos como unos árboles importantes. Pero desgraciadamente, pues ocurrió que el 19 de junio de 2014 apareció la enfermedad y al árbol hubo que cortarlo. Curiosamente, en esa misma fecha, esto está camino de la Zarzuela, pues el antiguo rey, el rey emérito Juan Carlos I, pues abdicaba. Entonces entendemos que fue la tristeza que le produjo al olmo de que abdicara el rey lo que le proporcionó que dejara de mantener esas defensas que había tenido durante tantos siglos por ese circuito de que, en fin, lo olmo plantado por su octavo o noveno antecesor, pues había. Pero aquí tenemos que siempre consideramos a los olmos como árboles del futuro. Como árboles del futuro, y gracias al Centro Nacional de Mejora Genética de Puerta de Hierro, pues encontramos un lugar donde poder llevar a cabo todos los trabajos que permitieran el establecer las bases para el cuidado. Y ese proyecto, pues tuve la suerte de iniciarlo en el año 86, es decir, que se cumple ahora el 30 aniversario de ese episodio, y podemos decir que lo celebramos con alegría. Entonces, en el 86 inician las actividades, recuperamos olmos por toda Europa, por toda España, con ánimo de ir generando unas colecciones de conservación para tratar de conseguir una colección que conserve el máximo número de individuos existentes en España, y todos esos olmos los colocamos en lo que se conoce como el Banco Comunal de Puerta de Hierro, que don David León pues nos explicará con muchísima mejor precisión, porque era ahora encargado de esa actividad, ¿no? Y nuestra tarea pues, se centró en tratar de buscar situaciones como la que veis aquí. Una zona donde se hubiera muerto un olmo por la grafiosis y al lado quedaran individuos que la habían sobrevivido. De manera que nos daba una cierta idea, ¿no?, de que esos olmos eran resistentes a la grafiosis, como también pensábamos que lo eran los de Somontes, aunque luego desgraciadamente pues vimos que no. Bueno, pues con todos esos olmos que íbamos cogiendo, pues lo que iniciábamos eran plantaciones. Entonces, bien porque lo que habíamos traído procedía de semilla, y entonces tiene esa palabreja del nombre de brinzal, o porque lo que cogíamos era una estaquilla, un brote de raíz, pues los colocábamos en parcelas experimentales dentro del centro de Puerta de Hierro, y cuando alcanzaban 4 o 5 años y ya tienen unas dimensiones suficientes para mostrar la influencia que puede tener la enfermedad en ello, le hacíamos una inoculación de la enfermedad, pero con unas dosis mucho más grandes de las que normalmente ocurren en la naturaleza, con lo cual asegurábamos que verdaderamente, si manifestaban resistencia, esta iba a ser de gran solución. Entonces, veíamos los resultados y seleccionábamos los individuos resistentes. Y si eran brinzales, lo que hacíamos, porque entonces solamente teníamos un ejemplar y podía ser que aún hubiera escapado a la enfermedad por la posición, por la situación, entonces lo que nos obligaba éramos a tenerlos que propagar para tener un número de copias del mismo individuo suficiente para poder hacer ensayos que estuviesen bien diseñados. Y una vez que hacíamos eso, cuando teníamos por lo menos 6 copias distintas del mismo individuo, o sea que aunque fueran 6 árboles
eran el mismo genotipo, volvíamos a aplicarle la enfermedad. Con lo cual, reforzábamos sensiblemente que ese carácter de resistencia verdaderamente era real. Porque el gran peligro que tiene un proyecto que ya llevamos 30 años es que generáramos material que luego, por las circunstancias que fueran, cayeran por la enfermedad, porque el hongo va evolucionando al tiempo y puede superar las enfermedades, ¿no? O puede superar las resistencias de los árboles. De manera que con ello entonces ya generábamos unas poblaciones de cruzamiento, que es en una fase que estamos ahora, en la cual lo que hacemos es reproducir dos individuos que nosotros queremos y que los dos son resistentes a la enfermedad, pero con características defensivas diferentes. Uno lo puede ser por el tamaño de los vasos, uno porque tiene una característica química que elimina el crecimiento del hongo, en fin. Y cuando ya tenemos esos individuos descendientes, los volvemos a plantar. Con lo cual, pues volvemos a iniciar el ciclo, pero ahí ya el resultado va a ser mucho más exitoso. Porque normalmente, pues de cada 100 árboles que hemos ensayado su resistencia, pues nos ha venido dando que solo era resistente un árbol. De manera que conseguir reunir 7 o 8 genotipos resistentes, pues ha sido un trabajo que nos ha llevado estos 30 años para poder iniciar y encontrarnos ahora con una situación mucho más satisfactoria. De manera que vemos que estos trabajos llevan pues por lo menos 11 años en conseguir un número suficiente. Bien, pues dicho esto, la inoculación de la grafiosis la hacemos porque, como veis en el centro de la imagen de arriba, colocamos un trocito de madera donde está el hongo de la grafiosis, este crece y luego al final lo que hacemos es coger esporas, con esas esporas generamos un caldo y eso es lo que introducimos en el árbol para dar su resistencia y, como veis aquí, pues estos son los resultados normalmente. La inmensa mayoría se mueren, pero de pronto tenemos la suerte de ver uno que no se ha muerto y eso nos produce una satisfacción a nosotros, pues que verdaderamente nos compensa todo el esfuerzo que hemos tenido a lo largo de este tiempo. Y eso nos llevó pues a que en 2013, es decir, ya hace 3 años, pues dispusiéramos de 7 clones que podíamos calificar como resistentes a la grafiosis y que fueron registrados por el Ministerio en la Comunidad de Madrid, que han sido llevados a la Comisión Europea para que se nos dé la capacidad de que no se puedan utilizar por otras personas, es decir, que otros nivelistas no se puedan enriquecer con el trabajo que hemos hecho nosotros, porque si los olmos tienen importancia en España, también la tienen en el resto del mundo. Y también, posteriormente, el propio Ministerio de Agricultura, pues lo publicó la lista de los árboles resistentes en el Boletín Oficial del Estado, y aquí tenéis las características de los diferentes genotipos que podemos considerar como resistentes y en el cual he encuadrado el que hoy día va a ser colocado en la plaza de Bejar. Entonces ese clon que se llama Fuentembría, pues ahí veis cuáles son los resultados. Siempre para poder testar que un árbol es resistente, lo que hacemos es colocar dentro de una parcela un árbol que sabemos que es resistente, que es el que se llama Sapporo, que se vende en el mercado, es un clon inglés y que resiste a la grafiosis, y colocamos también otro que es sensible, o sea, uno que sabemos que se muere siempre de una forma importante, porque si al hacer nosotros en un año un ensayo resulta que el control, el que es susceptible, no se muere, pues no quiere decir que ese año no tiene condiciones adecuadas para que los resultados que hayamos obtenido sean válidos. De manera que hay unos protocolos, unos diseños que son muy estrictos para asegurarnos que los resultados son correctos. Entonces ya veis pues que en el año 2010 inoculamos la enfermedad a Fuentembría, al control resistente y al control susceptible en 12 copias distintas que estaban distribuidas por toda la parcela del clon Fuentembría. Y ya veis cómo en el primer año, en el 2010, la resistencia pues es de casi el 3%, frente al resistente, al olmo resistente, que casi llega al 20%. Claro, pues cuando de pronto vemos eso, nos lleva un gran alegría. Al año siguiente volvemos a inocularlo y vemos que el nuestro, pues, sufre un poco más. Pensar que si uno sufre un ataque de lo que sea y 10 días después vuelve a sufrirlo, pues algunos responden mejor, otros responden peor.
pero de todas formas estaban por debajo del 20%. Y fijaros que el control pues prácticamente se mueve. Y este ensayo lo hicimos en Madrid, pero también lo hicimos en la provincia de Palencia, en la que vemos que el comportamiento de Fuente Umbría es aún mucho mejor que el Sapporo y que el susceptible, ¿no? Eso se hizo en los años 2012 y 2013, con lo cual este ejemplar, que ahí tenéis más o menos su imagen y cómo son sus hojas, pues se nos muestra como un individuo verdaderamente con una resistencia muy aceptable y que nos va a dar seguridad de que este olmo pues pueda ser conservado y visto pues por generaciones que nos sigan, ¿no? Incluso a los más jóvenes aquí presentes. Entonces, si vamos a contar un poco cuáles son las especies de los olmos, pues decir que aquí tenemos un paisaje ripario, es decir, a la orilla del río, que es donde solían vivir los olmos. Hay varias especies, ¿no? Entonces los olmos tienen la propiedad de que al meter sus aguas, sus raíces en el freático o alejado de él cuando éste sube, pues eso hace que vivan en un ambiente en el cual el suelo le falta oxígeno. Y entonces son capaces de vivir en esos suelos que no tienen oxígeno, que es lo que le ocurre a los suelos de la ciudad de Europa. Ya habían visto que mientras que en Europa existían muchos registros fósiles de olmo, en España no lo había. Y entonces pues se permitieron el lujo de decir que no era espontáneo en España. Pero ¿cuál era el fallo? Que en ese momento pues España tenía un poco de desarrollo intelectual y este tipo de estudios no había sido hecho con mucha intensidad. De manera que en el año 2003 volvimos a hacer un nuevo estudio en el cual ya sí que encontramos gran número de trabajos que habían buscado el polen de olmo por toda España, y en 242 yacimientos estudiados en España, ¿no?, que cogían los últimos 10.000 años, pues en 54 de ellos, y distribuidos por toda España, que son los que aparecen con un circulito, resultaba que tenían polen de olmo. Es decir, que nos certificaba, nos aseguraba que verdaderamente el olmo era una especie propia del país, era lo que hoy día se quiere llamar una especie autóctona, y en este nacionalismo que tanto nos domina, pues entonces se considera como un carácter positivo. Entonces, dentro de ellos, el árbol más común es el que se llama olmo común, es el Ulmus minor, que su presencia, su distribución, pues se da prácticamente por toda Europa. Y en España se consideraba pues exento, pues esto es por una organización científica europea, pues nos lo quitaban de muchas partes. Y aquí tenéis pues cómo eran las hojas, cómo es la distribución nuestra de los olmos, pues la situamos en ese mapa que veis, ahí tenéis una imagen, cómo son sus frutos. Los frutos de los olmos son muy fáciles de observar porque llenan las ciudades en primavera de unas pequeñas hojillas como monedillas blancas, pero que proceden de otro olmo. Este no es montaño, que es el olmo siberiano que introdujo Felipe II en España, ¿no?, y que se ha convertido en un árbol muy abundante porque este sí es resistente a la grafiosa. Pero, como ya decíamos, no es autóctono y, aunque se planta y da una sombra similar a la de los otros, sin embargo, eso de que le llamen siberiano, en estos tiempos en los que la inmigración se considera como algo negativo, pues vale, no funciona. Pero hoy día sí sabemos que el olmo, este olmo común, es autóctono, y es autóctono de lo que podríamos llamar la España caliza, es decir, la España básica. Luego tenemos otra segunda especie, que es el olmo de montaña, que, como su nombre indica, este vive en los bosques templados que están situados en nuestras montañas, en las partes más altas y mezclados con otras especies, y por lo tanto es un árbol más desconocido. Pero sí conviene señalar que la característica que diferencia a los olmos, porque esta imagen no la deja ver bien, pero yo creo que la anterior, es que os fijáis que las hojas de los olmos son asimétricas en la base. O sea, un olmo es una de las especies más fáciles de identificar, porque cuando uno mira sus hojas se da cuenta que la base es asimétrica. O sea, que un lado, a partir del nervio principal, y el otro es uno más grande que otro. De manera que es una especie muy fácil de ser reconocida por cualquiera. Entonces, el Ulmus de montaña es una especie que es muy afectada por la grafiosis y de la cual desconocemos en la península cuál es su real distribución,
y cuál es el estado sanitario de estos árboles, porque estos estudios pues cuestan mucho dinero, pero arriba podéis ver las sámaras, esos frutos alados que los veréis dentro de 2 meses, pues prácticamente por las calles rondando, pero no de luz nublada, sino del siberiano. Y finalmente nuestro trabajo pues nos llevó a un aspecto que nosotros desde el punto de vista consideramos importante, y es que encontramos que una especie que no se consideraba propia de España lo es, que es el olmo blanco o negrillo. Olmo blanco se llama en Europa, pero en España en la antigüedad le llamaban negrillo, para diferenciarlo del olmo común. Esta especie es sensible a la grafiosis, pero sin embargo tiene una gran ventaja, y es que no es detectada por la grafiosis. Es decir, que el aroma que emite este árbol, los insectos que transmiten la enfermedad no lo detectan, es como si fuera un pino, o un roble, o un árbol. De manera que entonces esto nos permitió que mientras nosotros íbamos buscando olmos resistentes a la grafiosis por España, de pronto nos dábamos cuenta que nos encontrábamos como árboles que veíamos que era un olmo, y al estudiarlo, pues resultaba que tenía una característica que la diferencia, y es que sus sábanas son muy distintas porque tienen muchos pelillos y son colgantes. Y entonces esto nos permitió ver que de pronto iban apareciendo por España y en muchos puntos muy distintos estos ejemplares, lo cual nos hizo pensar que este olmo era también autóctono de España. Y se daba como introducida por los científicos, pero mediante marcadores moleculares, es decir, mediante estudios con ADN, lo mismo que hoy día se hace con las personas, y se sabe si el asesino es fulano o mengano, simplemente por tomarle el ADN, pues lo mismo nosotros hicimos con estos olmos. Comparamos el ADN de estos árboles con los que había en Europa y vimos que era totalmente distinto, lo cual nos daba como una prueba objetiva basada en el conocimiento, no basada en la opinión, porque en España el problema es que vale más la opinión que el conocimiento. Y si esa opinión la emites con voz alta, pues mucho más, ¿no? Bueno, pues ahí veis como el Levis tiene también la típica hoja asimétrica, de manera que cuando uno le ve las hojas, pues no sabe que está esta otra especie, ¿no? Salvo cuando le ve los frutos. Y eso solamente se lo puede ver durante apenas un mes. De manera que si nosotros visitamos y nos encontramos con este árbol, si no lo hacemos en la época del fruto, no vamos, algo que seáis especialistas botánicos en los olmos, pues no sabríais que era un Ulmus levis. Y en el cual pues podéis ver que como segunda diapositiva pues tenía esos aspectos del olmo de la raza de Lehanque, como lo han quedado, ¿no? El cariño con que la gente pues ha puesto esa placa, esa que dice a la olma de Lehanque, historia viva de la ciudad de Guadalajara, que en otro tiempo dio nombre a esta plaza, ¿no? Y el aspecto antiguo y el moderno. Y entonces pues ya sigo con rapidez. Bueno, deciros aquí, por ejemplo, que cuando hablaba de la grafiosis, aquí es donde me di cuenta de mi error, pues tenía también como en el año 78 había caído el primer olmo que recogimos, pero como en 2014, pues la olma de pareja también sufría los efectos de la enfermedad. Y entonces ya vuelo con rapidez hacia... ¿Ya está claro? Sí, ya está. Entonces, veis, pues aquí tenemos la distribución de todos esos Ulmus levis. Este es un mapa en el cual lo que se recoge es el carácter básico o ácido de la península ibérica, y como todos los puntos que son localizaciones donde hemos encontrado Ulmus levis están en la parte que es ácida. Con lo cual, lo que nos mostraba es que el olmo común era natural de la España caliza y el Ulmus levis lo era en la España caliza, o en aquella España que, siendo caliza, por tener muchas lluvias, los suelos estaban descalcificados, ¿no? Entonces, Ulmus levis, por lo tanto, en las recomendaciones que hace el Ministerio, y tratamos de declararlo especie vulnerable para que sea protegida por las administraciones, cosa que también nos cuesta, porque hay muchas administraciones que no quieren declarar ya nada, porque como hubo aquí una auténtica locura de declarar media España espacio protegido, pues ahora ya no se puede proteger más. Se han protegido tantas cosas que no se han gastado ni un solo duro en
en que esas reservas de biosferas, parques, etcétera, etcétera, pues verdaderamente sean gestionadas con verdaderamente un criterio científico. Bueno, pues ahí veis que el Ulmus Levis está desde la plaza de Cortelazón a Palazuelos de Ledesma, en la finca que se llama de Quitapesares, porque era donde se quitaba las penas la mujer de Fernando VII, ese famoso rey que tuvimos a comienzos del siglo XIX y que fue un auténtico desastre, como casi todos los reyes, ¿no? Y entonces aquí pues podemos ya coger un aspecto de cómo podemos resumir la ecología de los olmos. Entonces en España los 3 olmos los tenemos que se van a situar en zonas silíceas, que son las que tienen la cruz, en zonas calizas, que son las que tienen las baldositas, y entonces podemos dividir la ecología en lo que son navas o trampales. Navas o trampales los conocemos como topónimos, pero ya han desaparecido todas, porque eran zonas en las cuales el paludismo era endémico y entonces se iban secando. Entonces eran zonas de inundación que tenían un freático muy arriba y entonces ahí vivía el Ulmus Levis. Dentro de las riberas y llanuras de inundación, si era calizo, lo que teníamos era el Ulmus minor, y si era silicio, el Ulmus Levis. Con la ventaja, como podéis ver en este dibujo, que la gran suerte del minor era que cuando llegaba el verano y el freático bajaba, y por lo tanto había una cierta sequía, Ulmus minor lo aguanta muy bien. Pero, en cambio, Ulmus Levis no. Es decir, que si queremos plantear una ciudad Ulmus minor, podemos descuidarnos en los veranos, pero si plantamos Ulmus Levis, que utilizamos como árbol de jardinería, tiene que ir a una zona donde el agua siempre esté presente. Y luego ya, yéndonos a las montañas, pues nos vamos a encontrarnos con el Ulmus Laga, que vive tanto en la montaña caliza como en la silicia, pero necesita unos suelos con agua. Bueno, pues ahí él lo cuenta. Ulmus minor es natural de la España caliza, Ulmus Levis de la España silicia, y finalmente él habla de las zonas montañosas. De manera que vemos cómo toda la península se la distribuía en estas 3 especies en función de sus características ecológicas. Es decir, cómo la naturaleza es sabia e incrementa la diversidad de acuerdo con los diferentes hábitats que podemos encontrar en el país. Los olmos, como muy bien decía el historiador que me ha precedido, ¿no?, pues han sido muy importantes en la historia del país, porque se utilizaban como sotos de lindes, se utilizaban para la fabricación de aperos, incluidos los arados, incluidos todos los tipos de horchas, ¿no? Es decir, tenían una utilización muy importante. Y por eso, pues, un historiador como Cabanilles, botánico también, dice: guarnecen sus campos con almeces y olmos. Y de las vagas hacen horcas y garrotes. Luego, los olmos, la madera de los olmos fue muy utilizada en ferretería y sobre todo en las cureñas de los camiones, porque es una madera que aguanta muy bien los esfuerzos, sobre todo cuando está sometidos a esfuerzos contrarios. Entonces, si os imagináis un cañón, cuando dispara, todo lo que es la base del cañón se va para afuera, pero tiene que ser de pronto parada de golpe, porque si no el cañón se va al otro lado. Si es un cañón de un barco, pues se va a hacer un agujero por la otra eslora, y entonces pues están sometidos a unos esfuerzos, y eso era muy importante para la artillería, lo cual hizo que fuera muy fomentada por los marinos y por los reyes de la época las plantaciones de olmos, porque además de dar buena sombra, pues lo hacía. Y así pues, por ejemplo, en los almacenes de la marina, que es lo que trata de reflejar este dibujo, pues veis ahí que está escrito álamos negros, y caobas, porque el álamo negro, que era el olmo, pues resultaba muy interesante. La importancia de los olmos, pues lo tenéis en este verso de Machado, que muchos de vosotros conoceréis, y que se llama Un olmo seco, y en el cual simplemente quiero reflejar cómo el poeta es capaz de dar, con unas palabras verdaderamente que yo no le llego, pero refleja la gran diversidad de organismos que son capaces de vivir con él. Dice: en su mitad podrido. Si está podrido quiere decir que viven 4 o 5 hongos de pudrición, es decir, 4 o 5 organismos que están haciendo la desaparición para que de unos materiales que son muy difíciles de degradar, para que luego vuelvan a recuperarse. Dice: su corteza la adorna el musgo, es el lugar donde habitan los ruiseñores, ejércitos de hormigas que se alimentan de los bichos que están por ahí, dice, y también de las arañas. Dice: y el carpintero le convertirá
en melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta. Es decir, que vemos pues cómo verdaderamente es un individuo que está muy metido en las sociedades humanas y también dentro del entorno natural. Y su presencia tuvo muchas utilidades, tantas como las que podéis ver aquí, que son muchos los pueblos que adornan sus escudos emblemáticos, sus escudos del ayuntamiento con los olmos. Y hubo como utilidades principales el uso agronómico que tuvo, que es algo que es desconocido, como vais a ver, que era el que el olmo se utilizaba para maridar, para unir los viñedos con este árbol. Y luego, cuando ya se aprendió a que las cepas de las vides fueran bajas, pues entonces se vio que era un excelente árbol de sombra y de paseo, y es lo que le llevó a su paso a la ciudad. Don Carlos Castel, que fue un ingeniero de montes, que estuvo en el Distrito Forestal de Guadalajara y que hizo un libro muy importante, porque siendo forestal, sin embargo, pues es una de las mejores obras de geología del siglo XIX, describe la geología de la provincia de Guadalajara. Y cuando la describe, dice: el olmo es el árbol más querido de los habitantes de los pueblos. Y entonces veis ahí, pues Cifuentes en el año 30, como el árbol que más destaca en ese páramo, que lo único que hay son unos pocos olivos o almendros, ese árbol que parece que está al lado de la Plaza de Toros, pues son unos olmos, ¿no? O como en el pueblo, en el pueblo de Ortoba, mientras que en el año 30, pues estas fotos están sacadas del libro de Francisco Laína de los pueblos de Guadalajara, pues mientras que el de Cifuentes en el año 30 tenía unos tamaños, pues veis como en la iglesia de Ortoba, pues tienen ya dos pequeños olmos que con el paso del tiempo se convertirían en grandes, o en el pueblo de Santa Mera. O esta imagen que hace del pueblo de Sotobosos, en el cual el autor, Laína, dice: partido de pelota y tertulia bajo el olmo tras la misa del domingo. Es decir, nos muestra ese carácter del olmo como el único lugar de sombra que había en los pueblos, porque ya sabéis que la inmensa mayoría de las personas del mundo rural eran antiárboles, eran auténticos arboricidas, simplemente por una visión equivocada en que pensaban que las raíces del olmo o de cualquier otro árbol quitaban agua a los sembrados, y además resultaban que eran nidos de pájaros que luego se comían los granos. De manera que estamos en un país donde la cultura del árbol ha sido verdaderamente nula. Cuando los árboles, hoy día somos conscientes que cada uno que conduce una coche, y eso me permite pues reforzar verdaderamente la importancia que lo tuvo. Luego tenéis pues que podemos decir que su abundancia pasada llevó a que diera su nombre a los pueblos. Aquí tenéis Olmeda de la Cuesta, un pueblo de la provincia de Cuenca, en la que ya no quedan hombres. No es que sea un machista, simplemente que los hombres se van antes que las mujeres, porque viven más, ¿no? Y entonces esa referencia a la longevidad, que se manifiesta claramente que hay 2 por 3. Pero veis que vemos aquí pues un montón de carteles que hacen referencia a nombres de pueblos que pusieron al olmo como su característica. ¿Y qué vamos a decir de personajes famosos que llevan el nombre como apellido y sin embargo no se han caracterizado por tratar de apoyar, a difundir a que su apellido tuviese verdaderamente una realidad? Bueno, y aquí todos diréis: caray, ¿y para qué este señor mete y vea de Juarros? Pues porque Juarros quiere decir olmo, y quiere decir olmo en vasco. Bueno, vasco no seamos nacionalistas, en prerromano, es decir, en las lenguas que vivían en España, que habitaban en España antes de que llegaran los romanos. Y entonces, esos, si nosotros vemos, Juarros proviene del prerromano Zujar, que quiere decir olmo, y es abundante en Burgos, en Segovia y en Salamanca. Y en Burgos pues hay toda una comarca en la que veis la cantidad de pueblos que se llaman de Juarros y que están todos a la orilla de los ríos. Es decir, eran sitios en los que era el árbol, el olmo, el que le daba el nombre. Pero fijaros que es curioso que de pronto ahí arriba, en azul, aparece Olmos de Atapuerca, o a la derecha Olmos Altos. ¿Qué nos está diciendo? Fijaros 2 cosas. Primero, que ¿qué pueblos son más antiguos? Los que se llaman Juarros. ¿Qué pueblos son modernos? Los que se llaman olmos, porque uno tiene como topónimo una palabra más antigua. Y el que nos diga olmos altos es porque había olmos de
si no, no le hubieran llamado, no le hubieran puesto ese calificativo. ¿Y cuál era el olmo negro? Pues el Ulmus Levis, el negrillo. De manera que veis cómo, rastreando la historia, es posible ver que la cultura de nuestro país ha sido muy rica. Aquí veis pues más lugares, ¿no?, tanto de España como de Inglaterra, de América, Galicia, en la que pues el olmo está presente. Incluso pues en la isla de Gran Canaria, La Palma, en la isla de Gran Canaria, pues lo primero que hicieron los conquistadores de las Canarias pues fueron llevar olmos. Y la plaza más importante de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, enfrente de la iglesia, se llama la Plaza de los Olmos, porque los conquistadores lo primero que hicieron fue irse con los olmos y colocarlos allí para que les recordara el paisaje de sus ciudades. Y luego veis que hay muchas veces que se llama álamo. Entonces la gente identifica álamo con otra especie, pero es una equivocación, porque álamo lo único que quiere decir es el olmo. Álamo viene del latín ulmus con la preposición al. Al ulmus pues nos da álamo. De manera vemos cómo con el paso del tiempo van variando las apreciaciones. Y ese gran valor ornamental pues tiene pues que en muchos pueblos, como en Torralba, pues la noble villa de Torralba rindiera homenaje a la olma del concejo cuando estaba viva. Porque hacer homenaje cuando está muerto no tiene mucho mérito, sinceramente, ¿no? Y que había sido plantada en 1787 por un señor, como veíamos también como en ese pueblo que es de Almería, pues los olmos de la plaza pues habían sido plantados por José Cuadra y Manuel Soria en el año 84. Queda la placa, pero no los olmos. Y no solamente los olmos tenían importancia, como habíamos dicho, su importancia era tal pues que eran elementos de referencia incluso en motivos religiosos. Y así pues tenemos que en el pueblo de Maranchón hay una ermita que se llama Nuestra Señora de los Olmos, en la cual, como bien veis, el escudo de Maranchón también tiene a los olmos como elemento significativo, como era la ermita de entrada y como es en la actualidad, en la que veis pues que ya ha llegado la enfermedad y han desaparecido, ¿no? Pero no solamente existe una Virgen de los Olmos en Guadalajara, también la tenemos en Alhombrada, Segovia, en que hay un día en que se hace la fiesta de los olmos y entonces bailan alrededor de la ermita, ¿no? O tenemos la ermita de la Virgen de los Olmos en Tornos, o en Juan Abad, Ciudad Real, y también en la Catedral de Sevilla pues existe una Virgen de los Olmos que es precisamente la que adorna en su base a, ¿cómo se llame?, a la giralda. Es decir, que podéis ver cómo el olmo aparece prácticamente. El olmo es lo que nos une. Verdaderamente es en los árboles donde la gente encuentra elementos de unión que nos identifican y no que estemos tratando de buscar siempre cuál es el árbol o la planta que nos diferencia, para que solo la podamos cuidar nosotros y a ver si el olmo pues se convierte verdaderamente en un elemento generoso, en un elemento unificador de las personas. El olmo, por su capacidad de soportar los suelos compactos, fue el escogido para plantarlo en todo tipo donde había actividades humanas, religiosas o civiles. Ahí podéis ver un cruce de caminos en un pueblo de Extremadura, o como el libro de obra de fábrica de la iglesia de Calatañazor, pues tiene colocadas en sus partes basales el olmo que iban a plantar en la puerta. O podéis ver esa hormiga que no es resistente, porque cuando la hemos estudiado hemos visto que pertenece a unos ejemplares que se han muerto en prácticamente todas partes, pero sin embargo, por las razones que nosotros sabemos, puede ser que haya una Virgen de los Olmos que los ampare, ¿no? Pues resulta que estos olmos, que como veis en esa postal, fueron plantados en el año 1902 con los árboles que había en las orillas del Segura, pues en 2011 quedaban 32 olmos que tenían alturas entre 16 y 30 metros. Y ahí siguen vivos. Es un misterio que nos gustaría identificar. Entonces, ¿por qué vamos a tratar de ver esa relación que hubo de los olmos con las viñas? Y para ello nos tenemos que remontar al siglo VII a.C. e irnos a la famosa ciudad de Babilonia.
que entonces pues era un portento cultural. Y entonces aquí tenéis al rey Asurbanipal con su reina, que lo que están haciendo es bebiendo vino. Y entonces, ¿de dónde beben el vino? Porque han sido ya capaces de encontrar esa planta que es capaz de animar el espíritu cuando lo ingieres en cierta cantidad. Y entonces veis aquí que estos olmos, estas vides en Siria, pues con quien las tenían maridadas eran con pinos. Es decir, que era el pino, que era el árbol más abundante en esa zona seca, que era utilizado para ello. Pero conforme va avanzando la historia, pues nos encontramos que un agrónomo latino, Varrón, en el siglo antes de Cristo, dice: el viñedo fue uno de los cultivos más importantes de la España romana, y dice: el olmo es el mejor árbol para plantar vino. Y entonces ahí veis la enorme cantidad de vino que se producía en España y de viñedos que existían, lo cual, pues eso qué quiso decir, que si el viñedo era una olmeda, lógicamente la difusión que se hizo de los olmos fue verdaderamente muy abundante. Y aquí tenéis pues una imagen antigua de un grabado en el cual veis que el árbol central es un olmo y al lado pues están las vides trepando, que normalmente lo suelen hacer de forma espiralada si no son conducidas, que es lo que da la típica escultura Salomón. Y entonces dice Ovidio: aquí el olmo no se viste con los pámpanos de las vides, ni los frutos oprimen sus ramas con su peso. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo más frecuente es que todos los olmos, como estuvieran, pues con vides. En cambio, Marcial, un español romano, dice: se enlazan los olmos con las tiernas vides. Y ya el más famoso fue un hispano-romano, Columela, que fue uno de los grandes agrónomos y que difundió el olmo como uno de los principales árboles para la plantación de viñedos, que era lo que más recomendaba, porque era uno de los cultivos económicos más importantes en aquella época. Y Columela en su libro dice que hay dos tipos de olmo: uno que llaman gálico o de Atinia, o el vernáculo. Es decir, nos quiere decir que hay dos olmos: el que nace por los pueblos y el de Atinia. Sin él ser consciente, porque fijaros que Columela está hablando en el siglo I y ya Varrón decía que utilizaban el olmo 2 siglos antes, pues lo que nos viene a decir es que para las plantaciones de vides utilizaban el olmo atinio. Y él lo dice: si es posible, plantaremos todo el campo con el olmo atinio. Dice: nadie siembra el olmo atinio de la grana, sino de los bárbaros, porque este es un árbol que es esclavo. Y cuando dice que se resonaba con la cera de olmo, quiere decir que en vez de utilizar cerámica como soporte de la comida, Columela, que nace en Cádiz, y que cuando él se refiere a Jerez de la Frontera. Es decir, que la introducción de los viñedos en España fue hecha por Columela, dando lugar a lo que constituye uno de los elementos más conocidos de España, que es el vino de Jerez. Pero, como veis bien ahora, ya no son las cepas trepadoras las que se plantan, sino que son las cepas bajas. Y entonces aquí veis pues un olmo con las cepas bajas, cuando en el pasado pues teníamos unos unidos a los otros, aunque ¿qué ocurría? Que podaban por completo para que pudiera llegar la luz a las vides. Lo que hacían era que cortaban por completo las hojas de los árboles. Entonces pues tenían. Y lo que es importante es daros cuenta que esas plantaciones se hacían de estaquilla, porque no se podían hacer de la grana. Y plantar un viñedo o una olmeda de estaquilla es muchísimo más fácil de propagar y de todo que si se hace de semilla, que exige un periodo más largo. Plinio el Viejo, que también es eso, pues habla de lo que dice en aquella época, y yo simplemente os traigo la traducción que hace un médico de Felipe II, Francisco Hernández, que dice: se llaman en Italia atinias, los más altos de todos, donde se precian más los secanos y que no se riegan. Es decir, nos está indicando que el olmo era muy bueno para plantar las vides porque no necesitaba riego, mientras que la mies, el fresno o cualquier otro tipo de árbol, si se colocaba para plantar vides, pues iba a ser un desastre. Y entonces fijaros qué comentarios se dice en el siglo XVI. Llámanse los olmos, en la más parte de España, álamos negros o negritos, en otras olmas y en otras de la una manera y de la otra, porque el verdadero populus nigra, que es al que llaman álamo, es nuestro chopo vulgar.
la villa con cepas bajas aumentó su superficie y la exportación. Y entonces aquí tenéis el maridaje, como en sitios de Italia, son fotografías de los años 30, pues se produce el maridaje de la vid con el oro. Y entonces aquí venimos a un refrán que es muy conocido, que tiene su origen en un verso que hace Gilberto en el siglo I antes de Cristo y que dice: si quieres peras, vete a operar, nunca a un olmo. Entonces, ese verso, como ya veréis, pues aquí veis, es porque al olmo no se le podían pedir peras, sino que lo que se le podían pedir eran uvas. Entonces, pues aquí tenéis viñedos en la Toscana, en un grabado de 1849, o en Italia en 1933, como una famosa editorial, pues representa como símbolo de la unión, ¿no?, del hombre con el conocimiento, pues son los olmos, y como ese refrán va a aparecer en el castellano por obra de Cervantes, que ahora en este año se cumple, el 22 de abril, el 5º centenario de su muerte, porque en boca de Sancho varias veces se mete a él decir: pensar que el duque, mi señor, me ha de hacer justicia, es como pedir peras al olmo. Es decir, es una auténtica realidad de la situación actual. Pedir pera justicia es decir que lo que debemos de pedir a la justicia deben de ser uvas, para alegrar el espíritu. Alonso de Herrera, que fue el primer agrónomo español, nos habla también de los olmos, y entonces pues nos cuenta, bueno, y otros, cuando habla de los olmos, y otros que se entienden en ramas, cuales lo suelo haber en las plazas de iglesias y otros lugares, mayormente en las aldeas, y aún allí se juntan los labradores a mentir los días de fiesta. Es decir, que con esta descripción del siglo XVI estamos viendo claramente cómo la importancia del olmo en los pueblos es muy grande. Y veis como al final dice que se emplean para tomar de vides, y la hoja de los álamos negros es muy mejor para los ganados. Es decir, nos está dando cómo es un árbol plurifuncional, multifuncional. Es un objetivo multifuncional, tal como hoy día se comenta todo. Hubo muchas, la agricultura española tuvo una gran siesta, motivada por el influjo que ejerció la transhumancia, impidiendo que la agricultura se desarrollara, de manera que la agricultura apenas evolucionó en casi 5 siglos, ¿no? Pero que veáis con esto de que el olmo no solamente era importante en España, sino, como veis en este trabajo, dice el olmo, árbol de leche y vino, porque esto producía, y podéis ver cómo aquí está, en una iglesia suiza, pues el desmoche que hacen del olmo, o como ahora hay pastores desmochando olmos en la India. La relación se mantiene como con igual. Y en ausencia de la grafiosis, pues los olmos monumentales abundaban por España. Veis como todos estos olmos, que tienen como característica, y que veis todos que tienen una configuración para utilizar la hoja para el ganado. Son todos fotos del año 1914, donde el olmo, además de ser urbano, era un árbol rural por todas esas ventajas que proporcionaba. Y aquí os hago una pregunta: ¿cuál es la foto más antigua? ¿La que aparece la señora montando la mula o la que aparece el coche? A ver, David. Es trampa la del coche. Tendrá trampa, pero voy a decir la mula. La mula. Pues os he estado contando, veo que no aprendéis nada. Os estoy diciendo que los olmos tenían las podas deformes cuando se utilizaba el ganado, y en cambio tenían copas globosas cuando había ya no ganado. ¿Quién tiene la copa globosa y no mutilada? El de arriba con la señora. En cambio, fijaros que el coche es un modelo de los años 30. Desde luego la mula es de mucho más antigua como modelo, pero ha sido un modelo muy eficaz. Bueno, aquí tenéis pues más olmos. Fijaros como en Miraflores en el 24 tiene esa poda, en cambio en el 65 tiene otra. Todos estos olmos han muerto, en Coca, en Recuerda, en Pedraza, en Ávila, en Congosto. Fijaros, esta es una olmeda que está hecha la fotografía en el año 66, y fijaros en esta de 2001, cómo ha crecido la repoblación de pinos, y sin embargo, pues fijaros
que la Olmeda, que tenía 15 kilómetros, pues ha desaparecido por completo. En ocasiones todavía se sigue manteniendo este aspecto de que muere la parte aérea, pero queda la radical, y posteriormente pues vuelve a rebotar, ¿no?, hasta que alcance un tamaño adecuado y vuelva a morir. Aquí tenéis un olmo que conseguimos salvar porque iban a hacer una urbanización, y justo el año que lo salvamos, que sale el edicto del ayuntamiento diciendo que se va a quedar como Plaza del Olmo, pues viene la grafiosis y nos lo mata. O fijaros la belleza de la Plaza de Lugo en el año 40, cómo estaba en el año 98 y cómo queda en el 2000. Es decir, esto para la gente que vive esta situación verdaderamente es muy llamativa, pero hoy están olvidadas prácticamente, ¿no? Lo único que queda, pues ya veis, es un árbol maltratado, que verdaderamente es un buen ecosistema urbano, porque está lleno de hongos de pudrición, y lo único que es importante es que tiene el recordatorio a que la alameda de la plaza se había plantado en el año 1844. Aquí tenéis pues la muralla de Lugo, también antes y después de la grafiosis, ¿no? O una historia simpática. Bueno, simpática de una forma muy irónica. Y aquí tenéis un pueblo que se llama Aras de Alpuente. Aras de Alpuente, pues como nos está indicando, es que el pueblo de Aras era una pedanía de Alpuente y por lo tanto no tenía importancia y se llamaba así. Pero resulta que cuando se construye la carretera que une Valencia con Teruel, ya no pasa por Alpuente, sino que pasa por Aras. Y entonces el pueblo que se hace rico con el paso del tiempo es Aras y Alpuente se empobrece. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que lógicamente los de Aras de Alpuente, eso de llamarse Aras de Alpuente, no les hace ninguna gracia. Así que al final, ¿qué deciden hacerse? En el año 2001 se deciden llamar Aras de los Olmos. ¿Qué es lo que creéis que ocurrió? Pues que se le murió el olmo al año. Así que, no sé, esa Virgen de los Olmos no es muy eficaz, ¿no? Bueno, pues ya veis que, sin embargo, pues han vuelto a plantar un árbol en espera de que este lleve mejor. Los olmos, ¿no? Pues es lo que la muerte unió a muchos pueblos. Aquí tenéis el de Ávila, ¿no?, a comienzo del siglo, como está después, y finalmente, en el año 2010, los forestales nos reunimos todos en Ávila para congregar, y la reunión de forestales tampoco le hizo ninguna gracia al olmo, que cogió y se nos murió. Aquí tenéis el olmo de la plaza de Castelnovo, también un olmo verdaderamente muy llamativo, ¿no?, que le va a un pueblo. Eso no le afectó al olmo. Pero sí hay un detalle que me gusta. Alguien decía, ¿por qué a uno les llaman olmos y otros olmas? Pues porque les da la gana al que lo dice, ¿no? Entonces hay algunos que les gusta más utilizar el género femenino y a otros les utiliza el masculino. Si tuviéramos que hacer una diferencia, pues yo fijaros en el agujero que adorna el olmo en la foto antigua y fijaros en la parte de arriba el pedazo de agujero que hay arriba. Entonces esto podría decir que es que el árbol ha parido, ¿no? Entonces estos olmos con estos agujeros tan grandes pues son árboles parturientos, ¿no?, que han dejado un gran útero interno, ¿no?, y entonces pues es posible que se acuda a ese tipo de reclamo. Total, que llegó la enfermedad en 2013 y como tantas veces se murió. Pero aquí veis que el 28 de enero de este año pues también el Ministerio tuvo la gentileza de cederles un árbol al pueblo en la Plaza del Olmo, y ahí lo hemos colocado, y lo mismo ocurrió con Pareja en 2008, llegó la enfermedad en el 2011, en el 2011 se queda el olmo con este aspecto, se lo cambian de sitio, espero que lo sepan cuidar mejor que los de Lugo, y el 7 de marzo del 2015, me he equivocado un año, porque todavía no hemos llegado a esa fecha, ¿no?, pues también el Ministerio pues consiguió hacerle cesión de un magnífico individuo que ya sí sobrevivirá por los siglos de los siglos. Otros olmos bonitos, por ejemplo el olmo de la música en Soria, se llamaba así porque habían colocado una enorme plataforma que rodeaba por completo el fuste, y entonces cuando tocaba concierto de la banda municipal se subía en el olmo hasta que los dejó de cobijar, ¿no? En fin, son muchas historias tristes, hoy todas desaparecidas, ¿no? Pero todavía sigue un buen número de olmos vivos.
el del pueblo de Guadarrama, en Alarcón, en Nuevo Altán, en El Retiro, en Navajas, Castellón, pegadito a Castelnovo. Fijaros qué aspecto tenía el árbol este año, en Alicante, en Almansa, en Motilla del Palancar, en Florida de Liébana. Y esa es la gran petición que hacemos a la gente de Fagos, a la gente de Zorrilla, y es que busque los olmos que quedan vivos en su entorno para que nosotros podamos utilizarlos para ver si conseguimos encontrar un mayor número de individuos que sean resistentes a la enfermedad. Y esto es lo que ha sido, como les decía, el Programa Español de Conservación y Mejora de los Olmos Ibéricos, que se centra, que nació en el 86 y murió en el 2013. Esperemos que renazca, y porque su objetivo era recuperar aquellos árboles rudos e inmensos que nos parecieron inmortales. Y era un propósito que creíamos posible. Y acompaño esta foto, ¿no?, con la plantación que hicimos ayer de olmos resistentes a las orillas del Tajo, también cedidos por el Ministerio, y en el cual pues constituye la labor de divulgación a la cual pues tratamos de devolver a la sociedad esos árboles que esperamos que con el paso del tiempo pues enriquezcan la cultura verde de nuestra ciudad. Y muchísimas gracias.